y esto es lo que quiero aclarar aquí en la explicación que hay. El Clásico Mundial de Béisbol forma parte del acuerdo laboral entre las grandes ligas y la Asociación de Peloteros. Por eso es que la Asociación de Peloteros es la que comunica estas situaciones, muy particularmente de Lindor y de Altuve. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un capricho, no es que es unos sí y otros no. Sencillamente todos los jugadores de grandes ligas y todos los agremiados, ligas menores inclusive, forman parte de este acuerdo que tiene la Asociación de Peloteros con los equipos de grandes ligas, que termina, o con las grandes ligas, mejor dicho, que por cierto termina el 1 de diciembre de 2026. Tema este aparte, hay que explicar que todos los jugadores que van a participar en el Clásico están sometidos a un proceso de asegurar su salario. Es aquí donde los equipos de grandes ligas están protegiendo su inversión por si alguien se lesiona en el Clásico. Para que tengan una idea, José Altuve se lesionó en el Clásico de 2023. Creo que no jugó por espacio de 2 meses, quizás más, pero al menos 2 meses. Hasta el 19 de mayo. Esos 2 meses del salario de Altuve de ese año 2023 no lo pagaron los Astros de Houston. Lo pagó el seguro con el que fue a jugar y fue permitido de jugar en el Clásico José Altuve. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Por qué es distinto? Porque José Altuve fue elegible para jugar en el Clásico y se lesionó durante el mismo. ¿Qué pasa ahora con Francisco Lindor y Altuve? Y perdonen que sean los casos particulares, pero es lo que hay hoy. Es que fueron jugadores que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos durante la temporada muerta y que por historial de lesiones o por otras condiciones que tiene una empresa aseguradora que además tiene un pacto entre el Clásico Mundial y las grandes ligas, obliga a cumplir ciertos requisitos. ¿Dónde está el problema aquí, Sagri? Que no hay transparencia, que no sabemos cuáles son todos esos criterios más que lesiones persistentes, lesiones crónicas o tiempo en lista de lesionados en la temporada inmediatamente anterior al Clásico. Yo te lo puedo resumir en uno de los criterios que es por lo que se mueven las grandes ligas y por lo que se mueve el Clásico Mundial. El dinero. Sí. Byron Buxton cobra menos de la mitad de lo que cobra Francisco Lindor, que va a cobrar $34 millones hasta 2026. Y Byron Buxton va a cobrar 14. Entonces, todo tiene que ver con un retorno de inversión y retorno según el riesgo. El riesgo de Byron Buxton, lo que está en juego por parte de Byron Buxton, no es ni la mitad de lo que está en juego por parte de Francisco Lindor. Y las aseguradoras, ellos ven. O sea, sí es verdad, se lesiona más, pero si se lesiona y lo que va a aportarle al show Byron Buxton es recuperable con lo que capaz si se lesiona, yo puedo correr ese riesgo. Con Francisco Lindor no, aparte de que está recién operado. ¿De qué estamos hablando? Hay que entender también los tipos de lesiones. Los tipos de lesiones, eso es muy importante también. Claro, porque no es lo mismo que te dé un pelotazo y te hagas un crack en una costilla, que tiene algo que ver netamente con el juego y con un impacto, con un accidente, en el codo, que tiene que ver con la motricidad, cómo te va a afectar en tu juego más adelante. Una costilla se sana y ya está, pero no es lo mismo. Son dos casos totalmente diferentes. Byron Buxton en 2025 jugó su mayor cantidad de partidos desde 2017. Ahí está. Jugó 126 compromisos y sí, pasó por la lista de lesionados, pero en ninguno de los casos estuvo más de 10 días en la lista de lesionados. Y la última vez que le pasó, que tuvo que ir a la lista de lesionados, déjame ver la fecha aquí, fue en julio, el 27 de julio, por una inflamación, o sea, por algo suave. Se supone que él pasó por unas pruebas, por el protocolo, y hoy está apto para ser elegible para estar en el Clásico. No es la misma situación para unos u otros. Miren, hay un montón de situaciones que podían haber tomado como ejemplo o como paralelo y no sé por qué se enfocaron en Byron Buxton, que, a ver, lo saco a él porque he visto varias publicaciones de... Todo el mundo dice que se selecciona todo el tiempo.
O sea, esa es una realidad. Fíjate que de acuerdo a otras publicaciones, porque, bueno, entiendo que todo el mundo está tratando de explicar la situación del Clásico Mundial y el famoso seguro médico, que no ha habido toda la transparencia del mundo, pero todo gira en lo que tú decías, el dinero, en los salarios garantizados. Y para jugar el Clásico, todo pelotero que esté en roster de 40 de Grandes Ligas, pues necesita que se garantice su salario. Hay una aseguradora oficial del torneo. Además, es una sola aseguradora, eso hay que aclararlo. No es que la Occidental, la Previsora, Mercantil, seguro no sé qué cosa, seguro Los Andes. No. Es una sola aseguradora la que está contratada por el WBC y aprobada por la Asociación de Peloteros y las Grandes Ligas. Sí, y hay que mencionar bastante, hay que ser claro, que no puede haber un tercero involucrado en el pago de las primas de seguro de los jugadores. Es solamente el World Baseball Classic, la organización del World Baseball Classic, que paga esa suma asegurada. No puede venir, no sé, un patrocinante de Shohei Ohtani como, no sé, Toyota, Samsung, cualquier otra marca de esa. Yamaha. Sí, a decir, no, lo de Ohtani lo pongo yo. No existe eso. Tiene que ir todo por... Claro, porque estarían en desventaja deportiva y organizacional con una federación de béisbol como la de Puerto Rico, por ejemplo, o como la de Venezuela, claro. que tienen fondos limitados. Entonces, sí. no se puede. Exactamente. Y sin embargo, también queda de parte de la federación, en algunos casos, que no tenga que ver con peloteros de Grandes Ligas. Eso hay que diferenciarlo. Por ejemplo, un jugador venezolano en Asia que quiera jugar en el Clásico con Venezuela, la Federación Venezolana tiene que cubrir el seguro del contrato que él tenga en ese país de Asia, en Japón, en Taiwán o en Corea. Si ese seguro cuesta $50,000 y la Federación Venezolana no tiene ese dinero, pues al jugador no le van a dar permiso. No le van a dar permiso. Tan sencillo como eso. Voy a seguir explicando detalles porque de verdad que me parece bien interesante todo lo que se ha hablado con respecto a esto y mucha gente a veces lo desconoce. Hay una clasificación médica de los jugadores. Son 3 categorías de riesgo. 1, la condición crónica, lesiones repetidas durante años y múltiples estadías en lista de lesionados de 60 días. Ronald Acuña. Ronald Acuña, sí, es verdad. Ronald Acuña es un ejemplo. Pero hay un threshold de antes de que empiece el Clásico, tiene que tener... Claro, hay exámenes que no... antes y después del torneo. Sí. Correcto. Eso es para poder diferenciar si se lesionaste en el Clásico, si tuvo que ver con lo que ya traías de fábrica o es una lesión nueva. Por ejemplo, dice 2, condición intermedia, varias estadías en lista de lesionados de 10 días en 2 o 3 temporadas. Byron Buxton. Y bajo riesgo, poco o ningún historial de lesiones. Hay unos que no son asegurables. Hay unos que no son asegurables. Los crónicos, Carlos Correa no asegurable. No es no asegurable. Tan sencillo como eso. Entonces, yo no sé. ¿Qué pasa aquí? Perdón. ¿Qué pasa aquí? Que aún con todas estas categorías que nombré, no hay una claridad que determine realmente cuándo un jugador es asegurable o no asegurable porque hay contradicciones. O sea, nombramos a Byron Buxton entre estos ejemplos, pero es asegurable. Y nombramos a Carlos Correa en estos ejemplos y no es asegurable. Pero está Shohei Ohtani con 2 Tommy Johns y sí es asegurable. Correcto. Yo creo que tiene que ver más de cómo terminaste el año. ¿Cómo pasaste el año? ¿Cómo fueron tus últimos 162 partidos? Porque, vamos a estar claros, Shohei Ohtani se estaba recuperando de una Tommy John, pero él la recuperación la hizo como bateador designado. Bueno, nada más hizo un 50-50. Sí, con un parapeto aquí, exacto. Él, no sé, le hicieron un asunto en el brazo y su recuperación de la cirugía de Tommy John fue como bateador designado jugando. 160 y pico juegos, 150 y pico juegos tuvo Shohei Ohtani. Otro nivel. Ronald Acuña, como te di, Ronald Acuña estaba inactivo, pero yo no puedo decir que Ronald Acuña estaba lesionado porque él estaba en un proceso de recuperación. No estaba... él estaba apto para jugar, pero los Bravos de Atlanta fueron muy cautelosos en darle la vuelta a Ronald Acuña para que... Terminó jugando el año 2025. Terminó jugando.
Y durante la temporada muerta no fue sometido a ningún procedimiento quirúrgico, como sí pasó con Lindor, como sí pasó con Altuve, como sí pasó con Carlos Narváez. Con Eli de la Cruz. ¿Cómo? Con Eli de la Cruz también. Con Eli de la Cruz también, por eso que no está con República Dominicana. Dice en detalles más de lo que hay alrededor de estas reglas, ¿no? Jugador asegurado, ¿qué pasa con el salario? Si está asegurado, su salario está garantizado. Si el jugador no está asegurado, su salario no está garantizado. Y aquí es donde interviene la asociación de jugadores. La asociación de jugadores no puede permitir a un jugador de su agremiación ir a arriesgar su salario. Por eso es que interviene dentro del acuerdo, así como no lo deja o lo protege cuando cambia de equipo por el acuerdo laboral, que no le puedan pagar, no lo pueden votar de un equipo y contratarlo otro por el sueldo mínimo. No es eso lo que sucede. Le garantizan su salario y si después el otro equipo le quiere pagar otro más, el jugador va a sumar más ingresos. Para eso está la asociación de jugadores. Dice, si un jugador asegurado se lesiona en el Clásico Mundial, la aseguradora paga su salario por los juegos perdidos. Si no está asegurado, el equipo de MLB no está obligado a pagarle. Los equipos pueden decidir asumir el riesgo y garantizar el salario de un jugador no asegurado. Por ejemplo. Yo no veo, sinceramente, yo no veo a Steve Cohen un tipo que vive del riesgo, vive de la gestión del riesgo, porque es un capitalista, una persona que trabaja en el mercado de capitales. Diciendo, no, que vaya Lindor, que yo me hago. Sinceramente, no lo veo. Pero bueno, si pasó algo así con Miguel Cabrera, hay un ejemplo, ¿verdad? Se reportó que en el 2023 los Tigres de Cabrera hicieron eso con Miguel Cabrera. O sea, de que los equipos asumieron el riesgo de garantizar el salario de un jugador no asegurado. Esto puede. Sí. Eso lo hizo Detroit. No fue que Detroit pagó el seguro. No. No. Asumió el riesgo. Si le pasa algo, tranquilo que yo pago. Yo pago. Si el jugador es declarado no asegurable, la decisión final es del pelotero. Jugar sin seguro y arriesgar su salario, ¿verdad? Jugar y pagar un seguro de su dinero, ¿verdad? Eso lo intentó hacer Clayton Kershaw en el 2023, por cierto. Y finalmente, pues, no participar en el Clásico. Ya, entonces, vamos a poner los puntos claros acá. Entonces, tú lo que me estás diciendo es que la Asociación de Jugadores de la MLB está diciendo que él no va a participar porque no es asegurable y está sacando la cara por Lindor porque Lindor sí podría participar y asumir el riesgo. Yo me quedo sin salario por el tiempo que sea, pero con tal de ir a representar a Puerto Rico. Correcto. Siempre termina siendo una decisión final del jugador, pero la asociación tiene que proteger a su agremiado. No, totalmente. Pero entonces entonces no existe que MLB le diga que no, usted no va. No, Lindor le puede decir a Steve Cohen, ¿sabes qué? A mí no me quieren asegurar, pero yo igualito voy a representar a Puerto Rico. Salga sapo, salga rana. Si yo me lesiono... Y los equipos no pueden prohibir. Y si yo me lesiono el año que viene y estoy fuera hasta agosto, no cobro ni un peso. Pero yo a Puerto Rico yo no voy a criticar al pelotero que no quiera hacer eso porque ese es su medio de vida. Claro, pero tampoco podemos caer en el tema, en esa victimización de las federaciones diciendo a mis peloteros no los dejan. No los están asegurando porque ven que no es una garantía en cuestiones de salud, pero él puede ir. Si él toma la decisión y va, él puede ir. Vaya y venga. Sigue siendo decisión del pelotero. ¿Sabes por qué? Sí. Porque el Clásico Mundial, aunque forma parte del acuerdo y está metido dentro, en la fecha en la que se juega es fuera de la temporada regular. Los jugadores no cobran su salario en febrero ni en marzo. Bueno, aunque sí, porque la temporada va a empezar el 25 de marzo. Pero es allí donde ellos comienzan a cobrar su salario. Sí, no, es tremendo. Es así de sencillo. Claro, la explicación sigue teniendo lagunas, sigue habiendo falta de transparencia porque los criterios pues parecen no encajar para todos por igual. Pero pareciera la realidad es la que estamos tratando de explicar con respecto a cómo funciona el seguro. Y de las grandes ligas y de la Asociación de Peloteros.
la explicación de cómo evalúa el seguro el riesgo según el pelotero. Eso está